Buenas noches. El Instituto Nacional de Aprendizaje le da la más cordial bienvenida al webinar Harinas Alternativas para el Desarrollo de Productos de Panificación, el cual tiene como objetivo brindarles información sobre el uso de harinas a base de tubérculos, leguminosas, entre otros, para la elaboración de productos de panadería y pastelería. Esta actividad es organizada por el Núcleo Sector Industria Alimentaria en el marco del quinto Congreso de Tecnología e Innovación para la Industria Alimentaria. Considerando las tendencias y necesidades alimenticias actuales impulsadas por un mercado en donde los consumidores demandan productos saludables, fortificados y funcionales, el Núcleo Sector Industria Alimentaria ha venido realizando estudios exploratorios y aplicados para abordar el tema relacionado en el uso de sustitutos de harina de trigo para la elaboración de productos de panificación y determinar su desempeño a nivel tecnológico y organoléptico. A continuación, la señora Rosaura Núñez Sancho, ingeniera en tecnología de alimentos, docente en el Instituto Nacional de Aprendizaje, con amplia experiencia en las áreas de formación y asistencias técnicas del proceso de panificación. Desde el 2019 ha venido trabajando en proyectos de investigación, innovación y desarrollo de productos, y hoy tendrá a cargo la presentación Harinas Alternativas para el Desarrollo de Productos de Panificación. Buenas noches, Rosaura. Adelante con la exposición. El micrófono, Rosaura. De nuevo, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Disculpas por el inconveniente. Les recuerdo que en el chat se va a encontrar habilitado el enlace en el cual ustedes pueden empezar a llenar desde ahora en el caso de que necesiten una asistencia técnica y en el caso en que necesiten servicios tecnológicos. Más adelante vamos a estar hablando un poquito de este tema para orientarlos en este tema. El tema que nos reúne el día de hoy son las harinas alternativas para el desarrollo de productos en el sector de panificación. ¿Qué es una harina? Es lo primero que nos tenemos que preguntar. Las harinas, según la norma del Códex, es un producto que se obtiene de la molturación de granos de cereales y de tubérculos. Antes de iniciar con lo que sería el tema de las harinas alternativas, me gustaría hablar un poquito de qué es una harina compuesta. A veces se tiende a confundir un poco la terminología. Las harinas compuestas son mezclas elaboradas para producir alimentos a base de trigo, o sea, vamos a estar utilizando la harina de trigo y además de eso vamos a estar elaborando en conjunto con otras harinas, galletas, panes, pastas, entre otros. Las harinas compuestas no es algo nuevo, lo estamos utilizando desde hace mucho tiempo y una prueba de esto son las harinas complementarias, que estas han estado reguladas por la norma del pan en Costa Rica. Se utilizan mucho en los complementos panarios, en los mejorantes y tienen un valor nutritivo en muchos casos también. Las harinas de malta, por ejemplo, se pueden agregar hasta 10 gramos por kilo. Las harinas de leguminosas, como son las habas, la soya, los guisantes, las judías y las lentejas, se pueden añadir hasta 30 gramos por kilo. Y las harinas de almidón de papa y productos secos de esta se pueden añadir hasta un 10%. ¿Cómo se implementan estas harinas no tradicionales en los panificados? Bueno, en los panes especiales, por ejemplo, se aplican con un porcentaje mayor al 20%. En el caso de estos panes van a recibir el nombre del cereal al que se está añadiendo a esta masa, por ejemplo, el pan de sorgo, el pan de avena, pan de maíz. En el caso del pan multigrano, debemos añadir al menos un 5% de estos granos para poder darle esta denominación. El pan con otros ingredientes vegetales, por ejemplo, como el de semillas de oleaginosas, hablemos de la linaza, ajonjolí, entre otras,
así como el pan de zanahoria o el pan de banano, van a llevar este nombre porque el sabor, por ejemplo, en el caso de la zanahoria, en el caso del banano, es bastante fuerte. Entonces eso hace que la denominación corresponda al nombre del vegetal que se está utilizando. ¿Cómo se clasifica el pan cuando se utilizan otras harinas? Bueno, según la clasificación del pan, que es un decreto que rige a nuestro país, el pan de yuca se utiliza con un mínimo de 10%. O sea, si ya estoy aplicando un porcentaje mayor a este, tengo que decir que el pan que estoy elaborando es pan de yuca. El pan de semillas oleaginosas, por ejemplo, se utiliza un 8% de semillas y el pan con semillas oleaginosas, vean que hay una diferencia, ¿verdad? Se utiliza un 4% de estas semillas. Panes en los que yo estoy utilizando productos de origen animal, como el huevo, la leche, la miel, el queso, la natilla o la mantequilla. Estos son los productos que están determinados en esta norma. El pan rallado o molido, un máximo de 8% de humedad. Voy a pedirles un permiso porque se soltó el cable. Listo. Estamos en vivo. El pan rallado, como les decía, molido a máximo un 8% de humedad. Pan para regímenes especiales. ¿Qué pasa con estos panes? La norma lo que nos dice, o los decretos que tenemos y que nos rigen, ¿verdad? Que sería el decreto de clasificación del pan, nos habla de que el pan para ser denominado libre de gluten debe ser sin TAC. Sin TAC quiere decir sin trigo, sin avena, sin centeno y también sin cebada. El pan con adición de proteína proveniente de huevo, de la leche, de cereales, debe tener como mínimo un 22% de proteína si yo quiero utilizar esto para denominarlo. El pan de bajo contenido energético, donde el contenido energético menor en 20%, correspondiente en comparación con el producto análogo. El pan bajo o pobre en sal, con un mínimo de 120 miligramos de sodio por cada 100 gramos de producto, y el pan que es muy bajo o pobre, así es como se le llama, de sal, que va a tener un máximo de 40 gramos de sodio por cada 100 gramos de producto. ¿Qué es una harina alternativa? Estas harinas provenientes de materias primas como el plátano, el maíz, el arroz, el camote, entre otros. Estas harinas se obtienen de la multuración de granos de cereales, de tubérculos, y por su aplicación tecnológica se pueden mejorar las características de estos alimentos. Las harinas alternativas, según las normas, es el producto que se obtiene de esta multuración de tanto de esos granos como de esos cereales. Nosotros realmente las podemos utilizar en todo tipo de preparación, desde pastas, tortas, galletas, pasteles, repostería, entre otros. ¿Qué nos dice el Códex acerca de estas harinas alternativas? Creo que es lo primero cuando estamos hablando de la parte de desarrollo de productos. Es ir a hacer estas consultas a lo que ya tenemos y que son las normas que nos rigen, ¿verdad? El Códex como tal es el más alto organismo internacional en cuanto a normas de alimentación, creado por por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO. Existen normativas para estos cereales, para las legumbres, para las leguminosas, así como para los productos proteínicos vegetales. ¿Qué nos dice el Códex y las harinas alternativas? Bueno, en el Códex podemos encontrar normas como la norma del arroz, la norma para determinadas legumbres, la norma regional para la harina de sagú comestible, por ejemplo. Y en el caso ya más específico de harinas como producto terminado, la harina de mijo de perla, la harina de sorgo, la harina de yuca comestible, la harina integral de maíz, la harina de sémola de maíz sin germen. No hay una norma Códex que a mí me encierre en una sola norma en general lo que sería la aplicación de estas harinas. Y esto representa un reto, ¿verdad?, a nivel del sector, porque realmente tenemos que estar buscando como a cuál norma
se asemeja o cuál norma podemos utilizar para dar estandarización a las mismas. ¿Por qué es importante pensar en las normas del Códex en el caso de las harinas alternativas? Bueno, porque las normas, ¿qué me dicen a mí estas normas? A mí esta norma lo que me habla va a ser del ámbito de la aplicación, de la descripción de ese producto como tal, de la composición esencial y de los factores de calidad que debe mantener el producto, el contenido de humedad, que es sumamente importante. Recordemos que donde hay agua hay vida y donde hay vida posiblemente la descomposición de ese producto se va a acelerar. También se va a controlar lo que son las materias extrañas. Materias extrañas como cuáles, bueno, como los contaminantes. En este caso estamos hablando de harinas que vienen de la tierra, del campo, entonces se tienen que tomar en cuenta los conteos, ¿verdad? Máximos y mínimos de lo que son los metales pesados, los residuos de plaguicidas, eso también es muy importante. No todo lo que se siembra y todo lo que cosechamos lo podemos transformar en harinas. Tiene que tener la garantía de que cumplen todos esos parámetros, así como también hacer el control de las micotoxinas. La higiene, que es muy importante, el envasado y el etiquetado también están regulados por esta norma del Códex y también los análisis que se le deben hacer. ¿Como cuáles? Bueno, como el tamaño de la partícula, por ejemplo. Esto nos va a definir si es una harina fina o si es una harina gruesa, así como el contenido de cenizas, las proteínas, la grasa, la fibra bruta, también el color. La norma en muchas de ellas es muy específica, incluso que el color debe ser blanco o que el color debe ser un tono más crema. Entonces va a depender de la normativa que yo tenga y también el uso de los aditivos alimentarios que están avalados para ser utilizados. En Costa Rica, ¿quién rige? ¿Verdad? ¿Quién es el que se encarga de controlar todo esto? Bueno, en el caso del Ministerio de Salud es el rector que verifica según cada producto. Por ejemplo, en el caso del maíz, se respalda en el decreto el nivel máximo de aflatoxinas permitido. También en este decreto vamos a encontrar que se regula el arroz, el frijol, el trigo y otros cereales, así como las leguminosas y las oleaginosas. En las harinas se respalda en el decreto 34080 de las harinas alternativas de trigo fortificado. ¿Qué pasa cuando yo quiero exportar una harina? En el momento en que yo voy a exportar una harina, lo más importante es conocer qué es lo que me está pidiendo el país al que yo se la voy a comercializar, porque no todas las normas van a ser iguales y no aplican igual, pero yo tengo que cumplir, si no mi producto no puede venderse en ese país. ¿Cómo estandarizar los procesos de elaboración de estas harinas? Esto es muy importante, ¿verdad? Comentarlo en este webinar. Si un país, por ejemplo, Costa Rica, tiene una alta producción de harinas alternativas, entonces, si un país o los sectores que componen el país consideran necesario una regulación, una modificación a la norma, una mejora, alguna observación, hay diferentes rutas y para esto se utilizan las más adecuadas según lo que se necesite. ¿Qué podemos hacer nosotros si quisiéramos pues empezar a elaborar estas harinas y consultar y pedir más ayuda? Bueno, lo podemos hacer por medio del comité del Códex y también se encuentran las normas Sinteco y podemos basarnos en esto para darle una mejor trazabilidad a los productos que estamos elaborando o que vamos a adquirir. Esta diapositiva, yo sé que se ve así como sumamente cargada, pero lo que quiero que les quede es así como impactar visualmente, que en Costa Rica ya tenemos muchas harinas alternativas. Y estas harinas se están produciendo, ya sea que desde la cosecha, la siembra y la transformación, o ya sea que estas harinas se están trayendo de afuera y que acá se terminan de multurar y de elaborar y envasar. Entonces, desde harinas de maíz morado, que es muy común de la zona de Guanacaste, así como harina de tiquisque, de malanga. También tenemos unas harinas alternativas que son de origen animal, como son
el polvo de grillo, ¿verdad? Ya se están haciendo polvos de escarabajos. O sea, tenemos un sinfín de harinas que nos van a servir para elaborar y desarrollar nuevos productos. En el desarrollo de estos productos vamos a encontrar harinas y vamos a encontrar almidones. Los productos que se obtienen de la molienda de los cereales, esas serían las harinas, se utilizan semillas, se utilizan granos, tubérculos, legumbres, frutos y pseudocereales. Están constituidas por almidones, por proteínas, por aceites, por grasas, por fibras, vitaminas y minerales. Están completas. En el caso del almidón es un polisacárido, abunda en las plantas, está constituido por amilosa y por amilopectina y es importante que entre mayor sea el porcentaje de amilopectina en mayor será la capacidad de gelatinización que producen los productos. Un contenido mayor de amilosa, eso indica una menor capacidad de gelificación. Entonces, la relación entre la amilosa y la amilopectina en las harinas alternativas va a ser parte de lo que me va a indicar a mí para qué me funciona, qué es lo que yo quiero hacer. Y mucho tiene que ver, por ejemplo, con la elaboración de los productos de panificación y cuando tenemos así como muchas ganas de hacer un pan, esto nos puede orientar. Si vemos en la tabla, aquí tenemos los valores del trigo y en el trigo los porcentajes de amilosa y de amilopectina, que ustedes pueden ver ahí en la tablita. Si buscamos un sustituyente, pues con esos porcentajes podemos ver que el sorgo, en este caso, se asimila mucho, o por ejemplo el maíz. Entonces esto hace que los productos queden con una calidad superior que otras harinas. Entonces esto es muy importante para la elaboración de los productos. Cuanto mayor sea ese contenido de amilopectina en la harina, ¿verdad? Mayor será la gelificación que se produce. En el caso de los panes, dará panes más húmedos y de menor alveolado con una mayor vida útil. En cuanto a las harinas y los almidones con mayor cantidad de amilosa, van a dar como resultado panes más livianos, con menor humedad y con una menor vida útil por la degradación del mismo. La amilosa nos va a dar características propias como son la viscosidad, la capacidad de absorción de agua, la solubilidad y el poder de hinchamiento y gelificación. En cuanto a la composición de las harinas, esta tablita me gustó mucho y por eso se las coloqué acá. Tenemos que ver la composición total, ¿verdad? Principalmente de los macronutrientes, porque son los que nos van a ayudar a determinar el uso que le vamos a dar a esta harina. Resulta que en las mezclas sin gluten o con harinas alternativas, el sabor y el aroma de ese producto lo va a dar básicamente lo que sería la proteína. Entonces, no puedo pretender que a veces sucede, quiero ponerle el 100% de un tipo de harina y resulta que el sabor va a ser muy fuerte, muy concentrado. Entonces, tengo que empezar a utilizar varias mezclas y otros compuestos para que al final tenga una mezcla más equilibrada. De sabores muy fuertes, ¿por qué? ¿Por qué tenemos esos sabores? Bueno, recuerden que estamos quitando agua y estamos concentrando. Entonces, esa es la razón realmente, ¿verdad? En un proceso de molturación y de transformación de estos tubérculos frescos a un producto seco y molido, vamos a tener ese problema. ¿Cómo mejorar la textura en los panificados con las harinas alternativas? En varios estudios se evaluaron los efectos de diferentes emulsificantes o emulsionantes sobre el endurecimiento de la miga en los panes libres de gluten, elaborados a partir de almidón pregelatinizado, de mandioca y de sorgo. Los emulsificantes disminuyeron el endurecimiento de la miga. Obtuvieron mejores resultados mediante la incorporación de DATEN y también del SSL. Acá muy importante verificar que estos compuestos, en el caso de los productos que se van a elaborar sin gluten, ¿verdad? No contengan trigo. Y al utilizar panes elaborados con prefermentos o masas madres, también se ha mejorado la calidad. Esto va a suceder porque cuando estamos haciendo estas fermentaciones, el pH tiende a bajar y esto hace que el producto pues sea más ácido. Se van a generar muchas cosas, pero entre ellas se va a dar esa baja en la acidez y eso nos ayuda y nos beneficia
en la conservación, además de todos los sabores y todo lo que se desarrolla en ellos. El uso de gomas como la goma guar, la santana y fibras como el silum permite obtener masas más elásticas también. También se ha visto la mejora de estos productos cuando estamos aplicando enzimas. En los productos panificados, estas son unas herramientas para poder mejorar los atributos que tienen estos productos, tanto desde la elaboración de la harina como tal, como el producto terminado. En la actualidad se está mencionando mucho lo que es el client test, que es sabores más limpios. Se dice que las leguminosas, por ejemplo, dejan sabores más a campo, como sabor a, pues no a tierra, pero sí como que tiene un sabor particular. Entonces la gente siente que esos sabores son muy fuertes y por esta razón ya se está empleando tecnología para poder eliminar esos sabores residuales que quedan en el paladar al utilizar este tipo de materias primas. Voy a aprovechar acá y hacer un espacio para recordarles que en el enlace se encuentran los formularios, si ustedes gustan llenarlos. Les prometí que les iba a hablar un poquito de esto muy brevemente. El INAH, además de los servicios de formación profesional, también se acerca a las empresas por medio de servicios tecnológicos y de asistencias técnicas. Cuando nosotros hablamos de un servicio tecnológico, son orientados más que todo al producto, ¿verdad? Estoy haciendo un producto, no me está saliendo bien, no me gusta, y quisiera tener como la ayuda de alguien que me dé un acompañamiento. Bueno, eso es un servicio tecnológico y la solicitud se hace en el formulario que está en el enlace, así como las asistencias técnicas o las asesorías técnicas. Estas se dan directamente a la persona, ¿verdad? Cuando la persona necesita mejorar los conocimientos o actualizar sus conocimientos en ciertos temas, el INAH también ofrece ese servicio. Vamos a continuar. Se trabajó durante el 2020 y el 2021 en un proyecto. Lo que buscamos fue empezar a investigar estas harinas alternativas y de ahí surge el proyecto Parámetros Técnicos y Nutricionales con harinas no tradicionales y sustitutos para los panificados libres de gluten. La justificación para este proyecto se enfoca un poco en que Costa Rica, más del 1.5% de la población tiene predisposición, intolerancia al trigo, a la cebada o al centeno. También que hubo un incremento en las ventas en los últimos años hasta un 12% anual. Y según Procomer, la cantidad de estadounidenses que están consumiendo productos libres de gluten, pese a no padecer una enfermedad celíaca, se triplicó en el periodo del 2009 al 2014 y tiende al alza en los últimos estudios que se están realizando en la actualidad. Es por esta razón que nosotros entramos en el proceso de elaborar harinas y con productos que no estuvieran tan disponibles en el mercado, y esto lo hicimos por parte del proyecto que les estoy comentando, ¿verdad? Entonces, esto es un diagrama de proceso de cómo se inicia, ¿verdad?, la elaboración de esta harina. Acá yo recalco que no somos especialistas o el INAH como tal, ¿verdad? No hace las harinas, pero quisimos asumir el reto desde el cero y hacer toda la transformación. Eso involucró lo que fue la selección de la materia prima, el lavado que se hizo de la misma, enjuagar y escurrir el pelado y el troceado, y un tratamiento. ¿Por qué? Porque van a haber algunas harinas que necesitan una inmersión en una solución ácida, porque si no, esto nos va a dar ciertos cambios de color, nos va a dar ciertos cambios nos va a dar complicaciones a nivel del producto final. No todas las harinas que se vayan a elaborar lo necesitan. Entonces, si la necesita, se hace la inmersión, se hace un escaldado, se hace un escurrido, el producto se deshidrata, pasa a una molienda, al empaque final, y al final, pues ahí les adjunté la foto, ¿verdad?, para poder resumir un poco lo que es el proceso, con una harina de camote dorado. Coincidió que cuando estábamos en el proyecto, pues una empresa lo estaba elaborando, entonces pudimos trabajar un poco en conjunto la transformación del camote en la harina.
Entonces, estas asesorías técnicas que nosotros hemos dado, pues van un poquito de la mano con lo que necesitan las empresas en la actualidad. Como les decía, bueno, esta empresa ya tiene a disposición este producto en el mercado y el producto como tal ya tiene su ficha técnica, que es la presentación que nosotros requerimos. Nosotros tenemos que tener la ficha técnica, eso es la radiografía del producto, ¿verdad? Entonces nosotros contribuimos un poquito en lo que fue la elaboración de esas fichas técnicas y por supuesto que también ellos han recibido la colaboración de otras instituciones. El INAH tiene pues un alcance, ¿verdad? Y también algunas limitaciones. Entonces, buscaron ayuda de otras instituciones y pues esto es parte del producto final. También quisimos elaborar una harina que fuera a base de frijol y buscamos que este frijol, le retiramos lo que era, lo descortizamos para que fuera más accesible lo que es la asimilación de la proteína. Elaboramos la harina y con él el producto. Con este producto estamos elaborando algunas pruebas recientemente y ha funcionado muy bien, ¿verdad? Este producto no tiene trigo añadido y está en proceso de pruebas. También elaboramos una harina de camote Okinawa, que ha sido un reto elaborarla. Se nos ocurrió en algún momento utilizar el camote morado, creímos que iba a ser de pronto más sencillo, nos dio un poquito más de trabajo, pero al final descubrimos algo que ha sido sumamente positivo y es con esta empresa, ya ellos la están comercializando. Esto es otra variedad, pero quería aprovechar y mostrárselo porque viene mucho con la tendencia que tenemos en la actualidad y es colorear alimentos con alimentos. Son tendencias que están orientadas en la industria alimentaria a mermar la utilización de colorantes artificiales. Las harinas colorantes, ¿verdad?, dan distintas tonalidades de acuerdo al pH de la masa y esto posibilita jugar a colorear los alimentos un poco. Entonces, acá tenemos a excepción, bueno, voy a marcarlo con el puntero, ahora a excepción de de acá arriba, esto es con harina de ayote, tenemos toda esta diversidad de colores utilizando una sola harina. Esto sería, bueno, parte de la presentación que les teníamos el día de hoy. Cualquier pregunta, ¿verdad? Estoy para servirles. Muchas gracias, Rosaura, por su presentación. En este momento abrimos un espacio para ver algunas de las consultas colocadas en el chat, o si tiene algunas, puede hacerlo en este momento. Consulta Josué Anchío: ¿se puede prefermentar cualquier harina o se recomienda alguna sobre otra? ¿Cuáles serían los parámetros de calidad y asegurar la inocuidad? Sí, bueno, lo de prefermentar, según el contenido de carbohidratos, se podría hacer. Yo recomendaría hacer pruebas con harina de yuca, pero la yuca que llaman agria, para poder sería interesante trabajar en ese sentido, porque recordemos que ahí hay un componente tóxico. Entonces, se ha demostrado en algunas investigaciones que esto lo reduce. Entonces, creo que sería interesante. Pero realmente, podríamos fermentar casi que cualquiera, ¿verdad? Mientras sean harinas, y eso es importante. No todas son harinas, muchas de estas son fibras. Entonces, si hay almidones, podemos hacerlo. Gracias, Jorleni. Consulta que si le podría ampliar el proceso de la harina de frijol. Con mucho gusto, Jorleni, se la puedo ampliar, pero sería por correo electrónico, porque realmente sería muy, ¿verdad? Tomaría mucho tiempo de la audiencia y quizás no se lo puedo explicar bien, pero con toda confianza se puede comunicar conmigo y con mucho gusto le doy más información. Bueno, ¿algún otro que guste hacer su consulta? Vamos a ver. Bueno, por el momento, no tenemos más consultas, entonces aquí concluimos el tiempo de preguntas. Muchas gracias, Rosaura. Muchas gracias, Andrea. Con mucho gusto.
darle el agradecimiento. Hemos estado trabajando en esos proyectos de investigación súper innovadores y la verdad es que las respuestas de las empresas ha sido increíble. Yo les agradezco mucho el espacio, la apertura que han tenido hacia Lina. Además de esto, pues agradecer por supuesto el apoyo y la confianza de las jefaturas, tanto de la jefatura de la región central occidental como del núcleo industria alimentaria, y un saludo y un agradecimiento muy especial a César Durán. Gracias, Andrea. Muchas gracias, Rosaura. Solamente aquí, para retomar un poquito, discúlpeme, es que me están consultando. Si hay harinas, si hay mezclas recomendadas entre las harinas, por tema de sabor o alguna característica. Sí, elaborar una harina basado 100% en solamente una, casi que yo no lo recomendaría. Lo que pasa es que en la actualidad se están trabajando mezclas donde el principal ingrediente son las féculas, principalmente la fécula de maíz. Esto permite que el producto sea más liviano, que sea un producto que se pueda, por ejemplo, en el caso de un hojaldre, que levante más fácilmente. Pero yo instaría a hacer más mezclas y que sean más, por supuesto, pues más nutritivas. No me refiero a la parte de nutrición, ¿verdad? No soy nutricionista, pero sí que mejoren ese valor. ¿Qué sucede? Que cuando utilizamos harinas, por ejemplo, ese porcentaje en proteína, como lo explicaba, va a hacer que el producto tenga una estructura más rígida o que el producto no sea tan suave. Entonces, mi recomendación total es la mezcla de harinas. Y hay ciertos sabores muy interesantes con algunas harinas, como las de castaña. Por ahí tuve la oportunidad de probar ayer una harina de hongo que tiene sabores muy interesantes y que podrían ser añadidas a los productos para potencializar el sabor o no enmascarar, sino darle un sabor a ese producto que a veces está como muy plano en cuanto a sabores. Ok, aquí pido disculpas porque ya están escribiendo, entonces le consultan que cuál es el equipo básico para transformar harinas, si estas llegan a Colombia. Bueno, un saludo a las personas que nos están viendo desde allá. Los equipos básicos van a depender de la materia prima que yo tenga. Hay materias primas que son muy nobles y que se pueden licuar en una batidora y al final usted obtiene un polvo con una granulometría que realmente hasta es soluble. Hay otros que por sus especificaciones van a necesitar de molinos de martillo, molinos de piedra. Vamos a necesitar, hay muchas de esas harinas que lo que se utiliza son extrusores porque tienen vapor y calor. Entonces, por ejemplo, para hacer cereales con estas harinas, entonces se utilizan esos equipos, pero realmente va a depender de qué es lo que quiero al final, ¿verdad? Esto es sumamente importante. Cuando estamos desarrollando productos, tenemos que tomar en cuenta primero a quién se lo estamos desarrollando y después cómo lo vamos a ir elaborando en el proceso. Y también la maquinaria tiene que ir de acuerdo al proceso. Si lo que yo produzco es una cantidad muy grande, pues no va a ser igual a si yo produzco una cantidad menor, ¿verdad? Entonces los equipos van a ir de la mano a la capacidad y que yo tengo en mi planta o en la pyme, ¿verdad? Que yo estoy emprendiendo. Pero igual si tiene alguna consulta o duda acerca de algún equipo en específico o quiere que yo le dé como la recomendación de acuerdo a los trabajos que he hecho últimamente, me puede escribir con total confianza. Okay. Consultan también cómo se avanza en pruebas de harina de grillo. Bueno, hay mucha, digamos que novedad. Ya se han aprobado algunas especies, no se puede trabajar con cualquiera, ¿verdad? Son muy específicas las que están aprobadas por ley. De lo que conozco recientemente, pues se está moviendo mucho a nivel, ¿verdad? En el extranjero. Entonces, varias de las empresas que están trabajando esta harina están capacitando especialmente a mujeres y especialmente de zonas tal vez pues, más rurales, ¿verdad? Que les cuesta un poco más en este tema. Les dan la capacitación, ellos hacen las granjas y la empresa le compra las harinas. Es hasta ahí, digamos, el conocimiento que tengo. Y realmente el producto como tal, pues tiene un sabor característico, es muy alto en proteína, muy alto en proteína.
Entonces, más que pensarlo o visualizarlo, en mi caso personal, y es mi opinión, ¿verdad? En un producto quizás de panificación, creo que tiene mucho potencial, ¿verdad? Para un producto más gourmet, ¿verdad? También en esto de las harinas hay que ser muy claro. Yo puedo hacer el producto más nutritivo, el producto, bueno, más increíble, pero si no me lo compran porque el costo es muy caro, es ahí donde tenemos que sentarnos a analizarlo, ¿verdad? Ya sea para hacer productos con harinas complementarias o para utilizar estas harinas alternativas. Si voy a hacer un producto con una harina complementaria, pero sale más caro que la harina de trigo, posiblemente ya ahí no sea rentable. Esto hay que tenerlo ahí, ¿verdad? Es sumamente claro, porque a veces la materia prima es muy cara y a la hora de elaborar el producto, pues el proyecto se nos podría venir abajo por una cuestión, ¿verdad? De costos. Ok, consultan también que cuáles son los rangos de tiempo y temperatura en los procesos de secado de algunos productos que usted ha trabajado. Rose. Bueno, los rangos van a depender de la matriz que estoy utilizando, entonces sería muy amplio. Bueno, ya vieron el mapa, ¿verdad? Es mucha la cantidad como para poder generalizarlo, pero sí es importante saber qué es lo que queremos obtener con esto. Si yo lo que quiero es mejorar ese valor o conservar y preservar ese valor biológico que tiene la harina como tal, es importante analizarla más en profundidad y saber, por ejemplo, si tengo un compuesto, si lo que quiero sacar de esa harina como tal es un compuesto X, primero tengo que estudiar ese compuesto para ver a qué temperatura se me va a empezar a desnaturalizar, si fuera en el caso de una proteína, o si estamos hablando, en el caso de la harina de camote, por ejemplo, son las antiocianinas, ¿verdad? Las que se encargan de darle ese cambio de color. Entonces, la recomendación se da entre 60 y 70 grados. ¿Ves? Entonces, es muy difícil decir que rige para todos. Realmente creo mucho que estos procesos tienen que darse en muy específicos. De igual manera, me he leído muchas tesis, muchos trabajos, muchos artículos, y a la hora de llegar a utilizar el equipo, van a haber, ¿verdad?, algunas variaciones. El clima, la variedad botánica de lo que estamos utilizando, el proceso como tal puede darnos cambios. Entonces, yo no me atrevería en este momento a dar un rango de temperaturas como tal. Sí se manejan temperaturas 60, 70, ¿verdad? Mientras el producto no tenga cambios muy, muy visibles, pero si ya es para la parte de conservar ciertos compuestos, hay que hacer investigación. Ok, vamos por acá. Dice, ¿cuál es la diferencia entre la amilosa y la amilopectina? Con mucho gusto les puedo responder. Bueno, eso está dentro de la presentación. Entonces, por respeto a la presentación y a los demás, creo que eso ya lo explicamos, pero con mucho gusto lo puedo escribir y le puedo facilitar la información. Ok, vamos por aquí. Bueno, es que son preguntas de lo mismo que has contestado, entonces quedamos por acá. Le reitero las gracias, Rosaura, por esta exposición tan puntual y de calidad. Gracias, Sandra. Les recordamos que si desean volver a ver este webinar, estará disponible en la página de Lina Virtual, en la caja de herramientas del sector industria alimentaria. El enlace ya está colocado en el chat. Igualmente para nosotros es muy importante saber su opinión, por ello les agradecemos que ingresen al enlace que ya se colocó en el chat para que evalúen este webinar y nos hagan saber su opinión. Por último, y no menos importante, le queremos invitar para el próximo webinar ingredientes y aditivos utilizados en panificados libres de gluten. Este estará impartido por el señor Manuel Gómez Pallarés, profesor de la Escuela Técnica de Ingeniería Agraria de Palencia en la Universidad de Valladolid, España.
Será el 20 de octubre a las 10 de la mañana. Recuerden que esta actividad es gratuita. Muchas gracias y buenas noches.